Trataremos de completar los conceptos introducidos en el primer webinar mediante las utilidades propias de ICG Manager. En el anterior webinar terminamos la primera parte indicando el concepto genérico de cuentas contables. La definición la definimos como el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico realizado en nuestra organización. Hablamos de que las cuentas contables se estructuraban en dos grandes grupos: cuentas de balance y cuentas de gestión. Las cuentas de balance son todas aquellas cuentas que reflejan elementos contables de activo, pasivo y neto. Recuerden, lado izquierdo de la caja y lado derecho de la caja. Y las cuentas de gestión son cuentas que reflejan elementos de ingresos y gastos, es decir, cuentas que nos identificarán o nos servirán para definir o para sacar el resultado de nuestra organización. En el Plan General Contable Español, los grupos a los cuales pertenecen el grupo de cuentas de balance son todas aquellas cuentas que empiezan por 1, 2, 3, 4 o 5. Y las cuentas de gestión están definidas por los grupos 6, 7 y con la nueva llegada del Plan General Contable de hace 2 años se incorporaron los grupos 8 y 9. Decíamos también que el comportamiento de las cuentas es diferente para las que son de activo, parte izquierda de ese simulado cajón o libreta, de las de pasivo y neto, parte derecha de ese simulado cajón o libreta. Para aumentar el saldo de las cuentas de activo, parte izquierda, indicábamos la cantidad en el debe. En cambio, en el pasivo y en el neto indicábamos las cantidades en el haber. También indicamos una serie de conceptos básicos que hoy los completaremos. A cada una de las operaciones que se registran se le denomina asiento. Al conjunto de asientos se le denomina libro diario o diario de apuntes. A la extracción del libro diario de los movimientos particulares de una cuenta le llamamos extracto. Y la exposición de todos los extractos de esas cuentas se denomina libro mayor. En el webinar de hoy trataremos de complementar todo lo hecho relacionado para los asientos dentro de ICG Manager. Cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos y cuáles son las diferentes posibilidades de configuración para que se nos resulten automáticamente unos y otros asientos, automáticos o manuales. También hablaremos de centros de coste que van asociados a cada una de las líneas de ese asiento. Y después finalmente veremos el tema de gestión de los impuestos. Pasemos pues a ver dentro de ICG Manager cuáles son estas posibilidades que tenemos. Primero, una de las posibilidades y más importante para el tema del manager son todo el tema de asientos automáticos. En el anterior webinar ya vimos algunas opciones que nos presentaba Manager al efectuar una factura que nos la contabilizaba automáticamente. Vamos a repetir algún concepto de estos. Bien, he cogido una factura de venta en la cual le he añadido la venta de un artículo con sus impuestos correspondientes y vamos a hacer que Manager nos la contabilice. Voy a hacer un pequeño cambio para que me pregunte si quiero contabilizar al guardar y analizaremos el asiento. Al haber modificado me pregunta si quiero traspasar a contabilidad y le digo que sí y me la contabiliza. Vamos al menú de contabilidad, diario de apuntes y vemos cuál es el asiento que nos ha hecho. En principio notamos una diferencia de la última exposición, que hay una línea correspondiente a la línea de impuestos, que sería esta última. Y vemos que nos ha contabilizado en la cuenta del cliente, en el debe, que es una cuenta de activo, en la parte del debe, con cómo el cliente nos debe esos 120 euros. Respecto a la cuenta de explotación, que sería la cuenta de ventas, que en este caso en el Plan General Contable Español es del grupo 7,
pero ha colocado una cuenta genérica de ventas genérica. Y en el haber. ¿Por qué en el haber? La cuenta de explotación en el haber. Pues en este caso porque representan todos los ingresos y al fin y al cabo será lo que tendremos que liquidar a los diferentes dueños de la compañía. Y la cuenta de impuestos, que sería la 477 en este caso, también en el haber, porque estamos haciendo de recaudadores del Estado en este caso, es decir, que también lo tenemos que pagar, por lo tanto lo debemos. Bueno, ¿qué posibilidades nos da ICG Manager para que este asiento tan sencillo pueda sufrir algún cambio? Vamos a ver, por ejemplo, la configuración de la cuenta de explotación a la cual se refiere el asiento en cuestión. Es una cuenta genérica, por defecto del programa siempre contabiliza en cuentas genéricas y vamos a ver las posibilidades que tenemos para poder efectuar que Manager automáticamente nos contabilice en una cuenta deseada. Veamos de nuevo la factura de venta, pues la factura de venta le hemos notificado una serie y podemos que esa serie se contabilice automáticamente en una cuenta. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues desde la función de ficheros, áreas de negocio, cuando se me presentan las áreas de negocio veo una columna que es la cuenta de ventas. En este caso la factura de venta tenía la serie 02G y a la serie 02G le puedo asignar una cuenta de ventas. Por ejemplo, le vamos a asignar, pulsamos F6 para que nos dé las posibilidades y veo que tenemos, no sé, ventas, por ejemplo, esta otra cuenta. Si guardamos, voy a borrar el asiento para que no haya problemas y volvemos a contabilizar la factura de venta. Mismo proceso, hacemos una pequeña modificación, vamos a guardar y en el diario de apuntes vemos que me ha cambiado esa cuenta de explotación, en este caso la cuenta de ventas. Es decir, que una de las posibilidades que tenemos para definir cuentas de explotación son las propias áreas de negocio. También veremos que esto lo tenemos en las compras, nos pasa igual, podemos definir siempre ventas y compras en función del área de negocio. ¿Dónde podemos? Otra de las opciones que tenemos para efectuar cambios, vamos en cierto modo por orden, es decir, si yo en las áreas de negocio, pues ahora le voy a quitar esta cuenta, vamos a suprimir la cuenta que habíamos definido, donde indicamos también o donde se indica Manager que tiene cuáles son las opciones que él va a tener para poder efectuar un asiento automático. En ficheros auxiliares, empresas de contabilidad, están todas las opciones de traspaso, este es el botón superior, en el cual podremos definir de cada una de las opciones que traspasa hacia asientos contables cuáles son las opciones. Bueno, vamos a buscar en este caso la factura de venta. Factura de venta, aquí la tenemos. ¿Vale? Y aquí podemos indicar también una cuenta de explotación. Si yo en este caso coloco otra cuenta en la cuenta de explotación era la genérica y coloco la 7.1, pues me contabilizaría la 7.1. Y en esta opción tengo muchas otras posibilidades para poder cambiar. A la hora de contabilizar, qué cosas nos suele los clientes pedir para el asiento que se cambien, pues los comentarios, los comentarios, aquí en el apartado de comentarios podemos colocar lo que nosotros queramos y esto será lo que el programa colocará en el comentario del asiento. Fijaros que tenemos la posibilidad de varios comodines, en este caso aquí hay un tanto por ciento, me pondrá N barra factura y el nombre del cliente asociado a esta factura. Es una posibilidad que les gusta mucho a la gente porque cuando analizan las cuentas de ingresos en este caso, pues les gusta ver el importe ese a qué cliente pertenece. O también podríamos colocar la serie y el número del documento con otros comodines, tanto por ciento de S y tanto por ciento de N.
Podemos incluso tener un comentario distinto para cada línea, modificando en la parte inferior del asiento. No os aconsejo que modifiquéis los códigos, pero el comentario sí que podríais colocar cualquiera de comentario que queráis y entonces se cambiaría automáticamente el asiento, ¿eh? Nosotros vamos a hacer aquí, para que lo veáis, vamos a poner un tanto por ciento S, para que me coloque la serie del documento asociado, ¿eh? Que vamos aquí otra vez a facturas de venta, efectuamos la modificación para que se me active el botón guardar, traspasamos a contabilidad y en el diario de apuntes ahora me habrá cambiado el comentario, tal como veis. Antes ponía cliente 1 y ahora pone 02G, que es la serie, ¿vale? No tiene más importancia. Podemos ver más contabilización, más de muchos más registros. En este caso le vamos a colocar, por ejemplo, que le hacemos un 10% de descuento comercial y cuando guardamos vemos que el asiento cambiará porque habrá añadido una línea más. En este caso, pues no, ¿eh? Vamos a borrar el asiento. Vamos a ver si en las opciones de traspaso teníamos la factura de venta. Perdón, está bien, pero lo que me he equivocado soy yo, que en vez de colocar el descuento comercial, vamos a colocar el descuento de pronto pago. Si vamos al diario de apuntes, observaremos que ahora tiene una cuenta más, que es la 665, en este caso no estaba definida porque no tengo todas las cuentas contadas, pero me ha colocado un registro más. Lo mismo para las facturas de compra. Vamos a hacer una factura de compra, vamos a cargar una factura de compra. Cargamos una factura de compra. Hacemos una pequeña modificación para que se nos pregunte si la traspasamos a contabilidad y vamos al diario de apuntes y vemos que nos ha hecho el mismo asiento. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que la cuenta de explotación está en el debe. Esto es otra de las cosas que tenéis que tener muy claro, que las cuentas de ingreso son acreedoras, por lo tanto, para aumentar su saldo van a la haber, y las cuentas de explotación de gastos se anotan los saldos en el debe. Entonces, el asiento de compras es completamente el contrario de al de ventas. Lo mismo ocurre con la cuenta de impuestos, que en este caso, como una empresa que liquida impuestos, una SA o una SL, que no trabaja por módulos porque eso ya sería otra cosa, tiene derecho a descontarse todos los impuestos que ella ha pagado, en este caso el IVA. Pues por eso sería la diferencia entre uno y otro lo que pagaría o ingresaría. Bueno, con las compras podemos hacer exactamente lo mismo. El programa ha contabilizado en una cuenta genérica y desde áreas de negocio yo también puedo definir cuál es la cuenta de compras en la cual va destinado en función del área de negocio, en cual quiero que yo me asiente el gasto. Por lo tanto, aquí también podríamos definir cuál es la cuenta a la cual irá el gasto. Después, también tenemos lo mismo que hablábamos para las facturas de venta en el tema de las opciones de traspaso. Son
encontramos también la del asiento de facturas de compra. Buscamos la factura de compra positiva y en esto sería la definición de cada una de las cuentas a las cuales va referido el asiento, y podemos cambiar el comentario, su factura, y aquí vamos a poner el tanto por ciento de B para que me coloque el proveedor, que es otro de los comodines. También podríamos cambiar el comentario en la parte inferior. Si modificamos la factura de compra, y guardamos, al traspasarla a la contabilidad, vemos que me ha cambiado la descripción, ¿vale? Que es una nueva opción. Los asientos, tanto los asientos de compra como de venta, tenemos que entenderlo, cuál es el orden en los cuales ICG Manager puede coger la cuenta a la cual va a destinar al asiento. El orden es que si yo no defino nada en ningún lugar, Manager cogerá de las opciones de traspaso definidas en la empresa contable. Si yo defino en áreas de negocio una cuenta para ventas y una cuenta para compras, Manager va a obviar las cuentas definidas en las opciones de traspaso de la contabilidad y va a escoger esas cuentas por el área de negocio. Y después hay otra posibilidad, que sería la que cogería en primer lugar, que es la contabilización por artículo. Yo puedo ir a cada uno de los artículos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a la factura de compra. Vamos a ir a los datos del artículo para llenar una opción que está disponible en una de las pestañas, que no lo tenemos activado. Por lo que se ve, tendremos que activarlo. Configuración empresa. En la contabilidad, así que está activada, definir su cuenta contable de ventas y compras por artículo. Entonces, en la ficha del artículo, en este caso eran agua. Esperamos que se refresque la pantalla. Tenemos una pantalla de contabilidad donde nosotros podemos definir una cuenta contable para compras, para venta, para las devoluciones en caso negativo, y pondríamos pues la cuenta que queramos, ¿no? En este caso, para compras, vamos a coger una cuenta del tipo 6, pues no sé, vamos a coger compras de materias primas, porque es distinta a las 600 que teníamos como genérica. Y para las ventas, cuando yo venda el agua, pues vamos a escoger una 7, pues no sé, las ventas del 1. Al tener esto configurado, pues si yo borramos la factura para que no tengamos problemas de contabilización. Y vamos a la factura de compra. Una pequeña modificación para que me indique si quiero traspasar a la contabilidad. Y vamos al diario de apuntes y veremos que ahora tengo dos cuentas. Las compras de la factura referidas al agua, me la ha colocado a la 6.1, y el otro artículo, como yo no he definido nada, pues va a la cuenta genérica. Esto es cuando contabilización por artículo. Entonces, ¿cuál es el orden realmente? El orden es, primero, si defino cuentas por artículo, utilizará esta. Después, cuenta de áreas de negocio, definidas en áreas de negocio, y por último lugar, las de por defecto. Bueno, lo mismo nos ocurrirá a la hora de hacer cobros y pagos. Vamos a cobrar una de las facturas existentes, la seleccionamos, por ejemplo, esta última que habíamos hecho. Y ahora vamos a saldar. Aquí yo puedo indicar cuál es el saldo. El comentario del cobro me lo está cogiendo de las opciones de traspaso. Este comentario que aparece aquí, que lo está cogiendo de las opciones de traspaso, pero yo ahora podría cambiarlo. Y en la parte derecha me está especificando cuál es el asiento. En esto.
y que lo cobramos pues por el banco, ¿eh? Indicamos el banco que lo cobramos y en la fecha de hoy, ¿eh? Vamos al diario de apuntes y vemos que se me ha contabilizado el pago de esa factura, ¿eh? En este caso era la factura 108, digo la 2G1 de importe de 108. Lo mismo tendremos a la hora de saldar los pagos, ¿eh? Esa factura de compra que habíamos hecho, la 3, por ejemplo, la saldamos, ¿vale? Fecha de saldado, importe, dónde la saldamos, escogemos el banco, el comentario que el programa me está proporcionando por defecto es el que está definido en las opciones de traspaso. Yo aquí podría colocar o aumentar el comentario que yo quisiera y tengo la posibilidad de indicar pues que hay gastos, ¿eh? Y con esos gastos incluso podría decir cuál es el importe de los gastos, ¿eh? Selecciono el tipo de impuesto, el 8, y el programa pues me hará dos asientos, ¿eh? El saldado de la factura y los impuestos. ¿Y en qué cuenta me va a colocar los gastos? Pues en la 626, ¿vale? Que es lo que tiene definida en las opciones de traspaso el propio programa. Si le doy a aceptar a la hora de saldar, vamos al diario de apuntes y en el diario de apuntes vemos los dos asientos, ¿eh? El pago de la factura y el documento que me ha generado, ¿eh? Me ha generado un documento que será consultable con sus impuestos y con la cuenta del banco, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto sería en cuanto a el tema de asientos automáticos, de documentos de venta y de compra. Vamos a ver ahora otra posibilidad que nos va a servir para hacer asientos dentro de la propia contabilidad. ICG normalmente no aconseja que todos los documentos que tenga una organización se entren por gestión y entonces se efectúen los asientos automáticos. Pero bueno, si no por eso la contabilidad de ICG no puede utilizarse sin introducir los documentos en gestión, sino que sencillamente yo puedo hacer cualquier tipo de asiento manual. Pero entonces no estoy informando a la gestión y cuando yo vaya a la estadística pues no tendré esos datos en gestión, ¿eh? Muchas empresas tienen la costumbre de los gastos de luz, gas, etcétera, de este tipo, los entran directamente en la contabilidad porque normalmente se suelen pagar antes de que llegue la factura. Entonces la gente acostumbra a contabilizar el pago como el gasto correspondiente o muchas veces no reciben ni la factura, ¿eh? Pero bueno, podemos hacerlo perfectamente desde la contabilidad. ¿Cómo tenemos? En Manager tenemos tres posibilidades a la hora de efectuar asientos, ¿eh? Una, asientos automáticos que la hemos visto y dentro del propio diario de apuntes tenemos dos opciones más, ¿eh? Sería con el botón rápido para efectuar un asiento. Aquí cuando haces un asiento sí que necesitas tú ya saber cómo se estructura el propio asiento, ¿eh? Aunque, es decir, ya necesitas saber contabilidad o tener claro los conceptos de que hablábamos, si estoy haciendo una factura de compra o una factura de venta, cuáles son los conceptos y en qué cuentas tienen que ir y dónde, en el debe o en el haber, ¿eh? Nosotros vamos a intentar simular, hacer las mismas facturas que hemos hecho de venta y de compra, pues hacerlas dentro intentando hacer un asiento rápido, ¿eh? Vamos a empezar primero con la contabilización mediante un asiento rápido de una factura de venta. Bueno, la factura de venta
dijimos que la cuenta de explotación es acreedora. Entonces, en el haber tendremos que colocar una cuenta del grupo 7 y en el debe tendremos que colocar la cuenta del cliente. Pues bueno, el asiento rápido es de una sola línea y él desarrollará el asiento en función de lo que le digo. La cuenta del debe, colocamos F6 y seleccionamos el cliente, un 43, por ejemplo, el cliente 1, la cuenta de haber, pues una cuenta de explotación, podemos colocar, por ejemplo, esta de ventas unos, el concepto, como es una factura de venta, dentro de la posibilidad de conceptos que vienen por defecto, pues nuestra factura, el comentario que nosotros queramos. Vamos a poner el mismo que colocábamos. La serie de la factura que nosotros estamos introduciendo, por ejemplo, la serie A y el número de factura, pues me está diciendo que existía una factura con el A1, pues la A2, ¿vale? Centros de coste hablaremos después, y el total, el importe total de esa factura es 1080, por ejemplo, que es, o 1080. Perdón, 1080. El IVA ya me lo propone, que es repercutido. El porcentaje de IVA le digo el 8, porque la cuota del IVA será 80. Si yo le doy a guardar, se me queda posicionado por si quiero hacer otro, pero me ha hecho la factura. Vean ustedes como el asiento que me ha hecho es exactamente como el que estamos haciendo ahora. En asientos rápidos no tenemos la posibilidad de indicarle demasiadas cosas, es decir, esto está limitado, le he indicado la cuenta del cliente, pero no tengo la posibilidad de indicar cuál es la cuenta del IVA correspondiente que vamos a usar. Si le puedo indicar cuenta de explotación, nada más. Y él mismo me ha hecho la línea de IVA correspondiente. Bueno, vamos ahora a hacer una de compra, una de compra en función de lo que habíamos explicado. La cuenta de explotación en el caso de la compra será de debe, y la cuenta del proveedor, como es del lado de lo que debemos, será de haber. Pues exactamente igual, buscaremos una cuenta del debe de compra, compras de mercaderías, la cuenta del haber, pues va a buscar un proveedor, por ejemplo el proveedor el 1, el concepto, siempre tengo la iodita, su factura sería el 3, y vamos a cambiar la descripción. Y vamos a poner su factura en vez de cliente 1. Vale. Una serie para identificar el registro de la factura, y pues en este caso pues le puedo decir igual 1080. El IVA en vez de ahora será soportado en vez de repercutido, le digo que el porcentaje es el 8 también, y guardamos el registro. ¿Qué me ha hecho? Me siento exactamente igual, es decir, pero sigo comentando lo mismo, estos tipos de asientos son limitados, es decir, yo no puedo aquí indicarle en las cuentas de explotación ni por artículo definido, ni por diferentes, ratearlo, por ejemplo, no podría hacerlo. En cambio, en el documento, tan solo en función de la definición del artículo, pues podría hacer un asiento de una factura de compras de 5, 10, 15, 20 líneas. ¿Vale? Bueno, pues este es otro sistema para poder hacer asientos, que es el rápido. Esto nos va a servir básicamente pues para hacer asientos de 2 líneas, por ejemplo, un cobro o un pago, donde solo pongo una cuenta de debe, una cuenta de haber, y asientos de 3 líneas como máximo, en este caso de esta factura. Vamos a ver, tengo una factura de compra con varios tipos de impuestos, pues no podré yo entrar nunca mediante un asiento de estos rápidos, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de asiento, ¿vale? El
mediante el botón nuevo. El botón nuevo no está limitado para nada, es decir que también debo saber yo en las cuentas donde debo colocar en el debe o haber en función de si son cuentas de activo o de pasivo o de explotación, de ingresos o de gastos. Pero aquí sí que no estoy limitado, puedo hacer un asiento de infinitas líneas. Vamos a intentar hacer pues también otra factura de ventas y otra factura de compras. La estructura es distinta. En el rápido colocábamos qué cuenta iba en el debe, qué cuenta iba en el haber. Aquí tengo una columna para definir las cuentas. Pues vamos a hacer una factura de ventas exactamente igual. Con la tecla F6 sigo teniendo la posibilidad de escoger la cuenta a la cual yo quiero, por ejemplo, escoger la primera, el concepto contable exactamente igual, con la tecla F6 pues puedo tener los diferentes conceptos, las posibilidades de diferentes conceptos que vienen por defecto y los que yo haya podido introducir, el comentario. Pues, por ejemplo, voy a colocar así de esta forma, la factura nuestra, sí, digamos la serie, él me dirá tiene que ser la 3 forzosamente, porque no es, y su base imponible de 1000. Vamos a escoger un cliente. Escoger el cliente 2. Importante que aquí tengo teclas de ayuda. Por ejemplo, ahora con la tecla más yo voy a copiar exactamente lo mismo que existe en la línea superior. El total de la factura 1080. Este sí lleva línea de IVA y en la parte inferior de la pantalla me dejará colocar cuál es la cuenta de IVA a la cual yo quiero asociar. Imaginaos que nuestro cliente quiere que vaya a una cuenta de impuesto cada tipo de IVA existente, el 8 en una cuenta, el 18 en otra cuenta, etcétera. Pues aquí podríamos colocar la cuenta que nosotros queramos. La base imponible en este caso le digo que es 1000, el porcentaje el 8%, él me calcula la cuota de IVA y si tuviese recargo de equivalencia, pues colocaría recargo de equivalencia. Con el botón de escape me guardará y él solo me generará la línea. Fijaros que tengo una ayudita aquí en la parte central donde me está diciendo la suma del debe y la suma del haber, que también decíamos que para que todo funcionara bien y no hubiese problemas, la parte derecha del balance debe cuadrar a la parte izquierda del balance, con lo cual en todos los asientos pues su parte de debe ser exactamente igual que su parte de haber. Y guardamos el asiento con la opción de escape. Pues bueno, hemos hecho un asiento. Aquí el orden de las líneas no altera el producto. De la misma forma, pues podríamos hacer un asiento de compras. Vamos a hacer un asiento de compras. Ahora vamos a decir que vamos a comprar al proveedor. Buscamos un proveedor. Hemos dicho antes que el concepto contable de compras era un 3. Le damos una serie de... Esto nos servirá pues para archivar el documento. La cuenta de proveedor es una cuenta de la parte derecha, es decir, de pasivo, de lo que debemos. Pues entonces colocamos en el haber el importe. Línea de IVA correspondiente, se me abrirá el apartado inferior con la línea de IVA. También puedo escoger la cuenta a la que va el IVA. Le indico la base imponible y el porcentaje. Vale. Y ahora voy a complicar un poquito más el asiento porque yo quiero separar que tengo para una cuenta un importe
y para otra cuenta de explotación, en este caso de compras, pues otra forma de hacer un asiento. Bueno, hemos visto el rápido, el nuevo, diferencias entre el rápido y el nuevo. El rápido me permite hacer asientos de 2 líneas o 3 como máximo. El rápido no tiene limitación. Digo, el nuevo no tiene limitación. El nuevo puedo escoger siempre todas las cuentas de todas las líneas. En el rápido solo puedo escoger una cuenta de debe y una cuenta de haber, y la cuenta de IVA, que sería la que me colocaría el programa automáticamente, no la puedo escoger, que coge siempre la que pone por defecto. Y otra de las posibilidades sería hacerlo a través de un predefinido. Los predefinidos vamos a estudiarlos un poco con más atención. Vamos a ficheros y vamos a asientos predefinidos. ¿Vale? El asiento predefinido, en Manager están agrupados por una familia y un código, y vamos a intentar averiguar cómo se confeccionan estos asientos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ventas o el de compras. Aquí hay estos que vienen predefinidos, pero cada cual se puede montar sus propios asientos. Fijaros bien que la estructura del asiento es exactamente igual que lo que estábamos viendo a la hora de confeccionar un asiento manual con el botón nuevo. Aquí yo indico cuáles son los inicios o las raíces o el número de dígitos que serán fijos. El programa me preguntará solo los interrogantes que yo estoy colocando. Por ejemplo, en este caso, en la cuenta, la 640, me va... Uy, he escogido una de salarios. Vamos a elegir este de compras. Bueno, aquí tenemos. Hemos escogido el de compras y vemos que la primera línea, este asiento tiene 4 líneas. La primera línea está dedicada a la cuenta de explotación, donde el programa va a preguntar única y exclusivamente los 2 últimos dígitos. ¿Vale? Estos 2 últimos dígitos. El concepto contable vamos a colocar el 3. El comentario sea factura número. Coloco interrogantes para que yo pueda colocar cuál es la factura. La serie que voy a utilizar de registro será la P. Le puedo indicar yo la serie que quiera. Y en este caso, si yo pusiera interrogantes, me preguntaría la serie. El número, a través de una arroba, le digo que me lo calcule, es decir, el próximo número correspondiente a las facturas de compra introducidas. Él se va a mirar al libro de IVA y la última factura que encuentra le suma 1 y será el número propuesto. Con la tecla F1 me puede mostrar ayuda. En la parte, pulso la tecla F1 y en la parte inferior veo que si yo dejo puedo dejar el número en blanco, que no me lo preguntará en este caso. Puedo introducir un número fijo, si yo quiero colocar un número fijo, pero no sería operativo, porque cada vez que utilizo el asiento, el asiento predefinido, pues este número será diferente para cada una de las opciones. Introducir el número en tiempo de ejecución, pues pongo yo interrogantes para que me pregunte el número. Cálculo automático del número, que es lo que existe aquí en este predefinido, pues puedo colocar una arroba, y si quiero poner el mismo número que existe en otra línea anterior, pues pongo esta almohadilla y el número de fila a la cual quiero que se repita el número. Fijaros que en las siguientes líneas, en la 2, en la 3 y en la 4, le estoy indicando que me repita el 1. En el apartado de serie también tengo lo mismo. Y en el apartado de comentario y en concepto contable también, digo, como todo el asiento va a tener el mismo concepto y quiero que tenga el mismo comentario, pues le pongo una almohadilla y la línea de la cual se va a repetir. Siguiente, pues vemos, pongo interrogantes para indicar el debe, el programa me preguntará el debe. Pongo interrogantes en la segunda línea para que me pregunte el haber, pues me pregunta el haber, y después aquí de opciones raras pues tengo que ya me efectúe un cálculo. Por ejemplo, en la cuenta de impuestos, que es la 3,
le digo que me haga un cálculo y coloco una fórmula, que es una posibilidad dentro de la confección de asientos predefinidos. En este caso, esta fórmula, le estoy diciendo que coja la línea 1 y le reste, mira, este es antiguo, y le reste la línea 2, lo multiplique por 16 y lo divida por 100. Esto es cuando se utilizaba el IVA del 16%, ¿vale? Pero ahora lo cambiamos por un 18 y ya estaría. Y él me calcularía el importe para colocar en el debe. Lo mismo en la última línea, que sería pues la 1 menos la 2 más la 3. Serían toda la línea de lo que me cobra el proveedor, que digo que tiene que entrar en la cuenta del proveedor. También tengo ayudas sobre fórmulas. Que yo me coloco en el sitio donde hay tengo un editor de fórmulas, donde yo puedo pues repetir una línea, más, menos, por, dividir y probar el importe para ver si es lo que funciona o no. Bueno, no es complicado. Un asiento puede tener tantas líneas como nosotros queramos. Bueno, seguimos. En la forma de llamar un predefinido, pues es muy fácil. Desde el apartado el botón predefinido, marco el botón predefinido, quiero hacer una compra o quiero hacer una venta y marco el predefinido que quiero hacer y hago doble clic y él se me puntuan los predefinidos. Es decir, ¿cuál es la cuenta? Me está preguntando los dos dígitos. Fijaros que estoy en la parte inferior, ¿vale? ¿Cuál es el número de la factura? 256. Aquí no me va a cuadrar esto. ¿Cuál es el importe del debe? Pues digo, 1000. ¿Cuál es el importe de este? A ver, que es un descuento. Pues no sé, pues 25. ¿Y a qué cuenta de proveedor? Selecciono el proveedor. Pues el 3. Bueno, vamos a dar de alta una cuenta porque es la cuenta esta de descuentos no estaba, ¿vale? Y me ha hecho el asiento. ¿De acuerdo? Seguimos. El diario de apuntes no es el único sitio desde donde Manager nos proporciona o nos da la posibilidad de hacer asientos. Puede hacer los mismos asientos desde la pantalla de extracto. O sea, vamos a coger la última línea, la línea de un proveedor, y le voy a dar al botón extracto, me presentará la pantalla extracto, y fijaros que tengo los mismos botones, nuevo y rápido, para efectuar los asientos que puedo hacer desde aquí, desde esta pantalla. Pulsando los botones tengo las mismas opciones que desde la otra pantalla. Que desde la pantalla extracto tengo exactamente las mismas posibilidades para hacer los asientos. No necesariamente tengo que hacer asientos desde la pantalla del diario de apuntes. Bueno, veamos más modificaciones sobre los asientos automáticos o sobre los asientos manuales. No hemos hablado de ninguna de estas otras opciones, que sería en este caso para el tema de los centros de coste. ¿Cómo haremos para que el programa nos trabaje con centros de coste? Vamos a abrir cualquiera de las facturas que teníamos antes, que estábamos haciendo los diferentes asientos. Vamos a ventas, por ejemplo, y cogemos la factura que habíamos usado antes. Vamos a coger esta. Bueno, vamos a coger esta factura que tiene un mismo artículo con dos líneas, ¿vale? La única diferencia que existe entre la primera línea y la segunda línea es que yo he dicho que estas alitas de pollo me han salido de un almacén o de otro, el A1 y el A2, que son los dos almacenes. Si contabilizo la factura sin tener nada, la factura de venta, pasamos y vemos que la factura 02A4, contabilizada en el
02A4, veo que en el centro de coste, por defecto, si no tengo configurado nada, pues no me está colocando nada. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer que sean centros de coste distintos. En este centro de coste, un centro de coste me servirá para analizar tanto con ingresos como con gastos cuál es la rentabilidad del mismo. ¿Vale? En Manager, los centros de coste van relacionados con el almacén. Entonces, por cada uno de los centros de coste tendremos que definirlos en el almacén, con lo cual tenemos que ir a la definición de almacenes e indicarle allí en el almacén cuál es su centro de coste. Hemos usado el almacén 1 y el almacén 2. Vamos a ver, en el almacén 1, en el apartado superior, no sé, pues su centro de coste es A, B, C, D, del almacén 1. Y del almacén 2, su centro de coste es A, B, C, F. Hasta 9 dígitos tengo posibilidad de colocar el centro de coste. Una vez he definido yo centros de coste, estos centros de coste están disponibles dentro de la confección de asientos de la propia contabilidad. Es decir, que si yo voy y edito cualquiera de los asientos que habíamos hecho aquí, por ejemplo, el de la factura, esta factura de cliente que la hemos hecho directamente en la contabilidad, si yo intento editar con doble clic, me pongo la edición del centro de coste, digo del centro de coste del asiento, tengo en la columna centro de coste y si le doy la tecla F6 me saldrán ahora los asientos, los centros de coste que yo tengo definidos. Es decir, pues mira, este centro de coste es de este, para este asiento, para esta cuenta de explotación y lo guardo. ¿Vale? Entonces, en la columna centro de coste me habrá quedado indicado. En la factura de venta, que antes hemos visto que me ha contabilizado, vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a intentar que se me contabilicen los centros de coste. Como ahora los tengo definidos, el programa automáticamente, él sabe que tendrá que contabilizar en función de los centros de coste. Pues la 02A4 ahora tiene dos líneas de explotación porque una está referenciada al centro de coste asignado al almacén A1 y otra línea asignada al almacén A2. De la misma forma, dentro de las compras, pues ahora me pasará lo mismo. Si yo tengo una factura de compra que tengo dos artículos y estos dos artículos lo tengo diferentes, están asociados a diferentes almacenes, pues estos me estaría colocando, en este caso, tengo un almacén única y exclusivamente, voy a hacer un pequeño cambio para que me cambie el asiento y me coloque el importe total a un almacén, a un centro de coste. Pues la factura 02G3 me ha colocado en cada uno de las divisiones de la explotación el centro de coste correspondiente. Bueno, pues este es otra forma de aumentar posibilidades en la contabilidad. Los centros de coste, después cuando hacemos un balance, podemos indicar que solo me saque los de un centro de la cuenta de explotación, me lo saque de un centro de coste, de varios, como tienes, esto en el apartado, el WinRAR cuarto, perdón, veremos posibilidades y de las diferentes, un análisis más acurado de cada una de las posibilidades de un balance y de una cuenta de resultados con centros de explotación. Bueno, en cuanto a los centros de coste, no nos tiene que dar miedo indicarle a cada uno de los clientes pues que la posibilidad de que si quiere utilizar muchos más centros de coste genere almacenes virtuales. No es una idea descabellada utilizar almacenes virtuales, es decir, almacenes no físicos. Tenemos Manager, ICG Manager considera el concepto almacén es muy amplio, es decir, almacén
ubicación y almacén virtual para toda esta clase de conceptos para que el contable esté más de acuerdo con la contabilización de los... Aunque nosotros podríamos decirle que no es necesario centros de coste en la contabilidad si todo lo entra por gestión, porque a través de la gestión podemos sacar los mismos resultados. Bueno, a diferencia del webinar anterior, en este webinar han aparecido por primera vez el tema de los impuestos. Bueno, pues estos impuestos se pueden ahora efectuar una serie de liquidaciones. Veíamos que en cada uno de los asientos, voy a editar este último asiento, por ejemplo, desde la contabilidad, este último asiento, en el apartado, cuando yo señalo la pantalla, que le estoy diciendo que tiene línea de IVA, es esta columna, la columna que pone una I, donde le estoy indicando que tiene IVA, un registro en el libro de IVA y además soportado. ¿Y cuál es la línea? Esta que figura en la parte inferior. Bueno, pues este registro me va a ayudar después a efectuar las liquidaciones correspondientes. ¿Cómo puedo efectuar yo una liquidación? Bueno, pues la liquidación la tenemos desde el menú contabilidad en el libro de IVA. En el libro de IVA me van apareciendo cada uno de los registros que yo, en función de los documentos que he ido contabilizando, se han ido generando. Entonces tengo libros, el libro de ventas y el libro de compras. Y todos utilizan un único régimen. En el sujeto a IVA y bueno, las compras que hicimos en el webinar anterior eran de IVA no deducible, pero bueno, en este caso sí tengo el IVA deducible. Es decir, que dentro de cada una de las fichas de clientes o de proveedores, yo le estoy indicando qué régimen de IVA tiene. Vamos a ver, por ejemplo, la ficha de un cliente, en el cliente 1, pues en la pestaña tarifas y formas de pago, yo le estoy indicando cuál es el régimen. Manager incorpora estos 6 tipos de regímenes en cuanto a los impuestos. Y son los únicos en estos momentos que pueden utilizarse. En función del régimen, el programa automáticamente hará una cosa o la otra. Hará cosas distintas si el régimen implica asientos completamente distintos en cuanto al libro de IVA. Veamos, en este, por ejemplo, le estamos diciendo, cuando yo estaba haciendo el IVA, porque me está cogiendo del proveedor, cuál es su régimen, el régimen general, pero yo desde aquí podría cambiarlo. En los asientos manuales puedo indicar cuáles son el régimen al cual pertenece. Bueno, volvemos a la liquidación. Desde la contabilidad, libro de IVA, veo los registros. Desde aquí puedo filtrar por trimestres, mensual, todos los regímenes, uno en especial, solo ver el soportado o el repercutido. Y también me da la posibilidad de introducir líneas a cada uno del libro si es de ventas, si es de compras, un registro manual. Ya os he dicho que Manager tiene esta posibilidad, pero que ICG no recomienda que las utilice porque si no estamos variando las anotaciones que dijimos que tiene la contabilidad con las anotaciones que tendría la gestión. Bueno, pues de aquí podríamos hacer un nuevo registro del libro de IVA. Para que sepáis que también se puede usar, le debo indicar cuál es el régimen, si es de compras o si es de ventas, el número de documento. Básicamente son todos los datos que se piden al hacer la liquidación. ¿Cómo hago yo una liquidación? Bueno, pues la liquidación la hago mediante el botón liquidación. Yo cuando le doy al botón liquidación, pues se me presenta una pantalla donde yo podré decir por rangos de fechas o por trimestres, porque la mayoría de las empresas no indicadas como grandes empresas, sus liquidaciones son trimestrales, en cambio las grandes empresas sus liquidaciones son mensuales, pero puedo hacer
por un ejercicio, por trimestres o por rango de fechas. En este caso yo le voy a decir pues del 1, del 11, hay datos, del 12 del 2011 hasta el 31 del 12 del 2011. Y le digo que calcule, él calcula en función de los registros que hay cuál es la liquidación que me hace, me calcula las bases imponibles, los IVAs afectados y en función de lo indicado me dice que tengo una cuota de vengada y otra para deducir y en este caso pues podría compensar 172,96. Una vez tengo hecho la liquidación, podría indicarle yo que hiciera el modelo 303. Esto es solo en España, ¿eh? El modelo 303 es de uso español, porque otros pueden tener el 303, pero seguro que se llamará de otro modelo, ¿eh? A través de este modelo, pues el programa me efectúa los cálculos, me los traslada, me traslada los cálculos al documento que después puedo imprimir o puedo generar a través de una opción que tiene el programa de generar el fichero correspondiente para poderlo importar en el programa de Hacienda. ¿Sí? Para que se pueda importar en el programa de Hacienda, tengo que efectuar el bloqueo. Es decir, yo tengo que bloquear la contabilidad para el libro de IVA porque entonces el programa guarda unas instancias internas que le permitirán decir, bueno, esto es lo que declaro y si me lo piden dentro de un mes podré dar la misma información sencillamente porque yo tendré guardado que eso es inamovible. Entonces, para que funcione el 303 de ficheros, tiene que estar bloqueada la contabilidad. Bueno, ¿por dónde puedo yo efectuar el modelo 303, el fichero correspondiente? Pues hay una opción en la contabilidad, se llama documentos oficiales, y aquí hay un modelo 303. Me está pidiendo la contabilidad porque yo puedo tener diferentes contabilidades y dentro de la opción de contabilidad pues le tengo que indicar el rango de fechas donde desde hasta donde se... ¿Cuál es el periodo que quiero que me calcule? Si este periodo que yo indico aquí está o no está incluido dentro de la fecha de bloqueo, es decir, si yo he bloqueado, por ejemplo, hasta el 30 del 11 y yo le pido el 303 de diciembre, me dirá que no me lo puede sacar porque no he bloqueado hasta el 31 de diciembre. Es decir, que cuando yo tengo bloqueado hasta un mes, a final de un mes, el mes de noviembre, pues yo podré sacar el 303 de cualquiera de los meses o de cualquier trimestre que esté dentro o anterior al 30 del 11 de 2011. Bueno, en cuanto a eso, perdón, tenemos otro documento oficial que es el 340. El 340 es el registro de las facturas emitidas y las facturas recibidas para el tema de los impuestos. Y esto también genera un fichero que después este fichero se puede importar en el programa de Hacienda donde se hace la declaración de esas facturas recibidas y emitidas. ¿Vale? En cuanto al 340, pues habría otro para el tema el tema del IVA. Hasta ahora se tenía que declarar el 347, que se hacía una vez al año. Siempre se hacía en marzo para todo lo referente a los impuestos del IVA del año anterior. Y este año se ha adelantado a febrero, con lo cual en febrero, hasta el 28 de febrero es el límite para presentarlo. Tiene algunas modificaciones, ahora se tienen que presentar por compras y ventas trimestrales y bueno, pues y también tengo que decir que solo están obligados a presentar el 347 todos aquellos que no han presentado el 340, ¿vale? Que esta posibilidad también existe dentro del programa, el informe de ejecutar el 347. Esto lo tenemos en informes. Desplegamos 347, facturas emitidas, recibidas. Facturas, perdón, tenemos que ir a estadística analítica porque aquí me da un pequeño informe solo. Bueno, está preparado.
Está cargando los informes. De todas formas, eso es que lo tenéis que tener claro, que para este año los que estén obligados a presentar el 347 tendrán que descargarse desde la página, desde el FTP de ICG, un mapping. Un mapping está dentro del grupo de mappings por defecto para que se genere el fichero correctamente en función de las nuevas necesidades o lo que nos están, lo que hoy en día, bueno, lo que están pidiendo ahora con las modificaciones. Los que actualicen a las versiones 2012 no será necesario porque ahora lo lleva incorporado. Pues aquí tenemos en esta pantalla de analítica contable las operaciones con el 347. Yo para que me salga algo voy a poner aquí vale, no hemos comprado ni vendido aquí en el informe, y aquí tengo un botón que me da la posibilidad de generar el fichero 347. Este fichero 347 pues me pide una serie de datos y podría generar el fichero. Este fichero es el que se importa. Bueno, y aquí termina el webinar de hoy.